Así que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Hoy la lectura va a ser cortita. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Mire, dice la Escritura, leemos en el nombre del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Escuchó? ¿Quiere que lo leamos de vuelta? Lo leemos de vuelta. Dice la Escritura, Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aleluya, mire qué hermoso. Si bien sabemos, bueno, conocemos el contexto de que es una carta bastante, ¿no? El apóstol Pablo estaba un poquitito enojadito, a veces hacía uso de introducciones en las cartas un poco más amenas, un poco más amorosas, un poco más alegres, ¿sí? Pero en esta carta a los Gálatas, Pablo realmente entra de lleno en el tema que le estaba preocupando. Estaba muy preocupado Pablo cuando escribe a los Gálatas, y es por eso que entra directamente en el tema que él quería señalar, que él quería resaltar y que le estaba preocupando acerca de esta hermosa congregación de iglesias. Los Gálatas no es que era una iglesia sola, los Gálatas era una región por donde Pablo había andado, ¿sí? con algunos hermanos en varios de sus viajes misioneros. Y en el primer viaje misionero, Pablo, ahí en la región de Galacia, estando en su estadía en varias ciudades, ahí lo podemos encontrar en Derbe, en Listra, en Iconio, en Antioquía de Pisidia. Ahí fundó con mucho esfuerzo, con muchas tribulaciones, con mucha carga, con mucha responsabilidad, fundó y levantó iglesias, dejando a cargo de esas iglesias, de esas congregaciones, a hermanos, a líderes que tenían de parte del Espíritu Santo la capacidad de poder llevar adelante el progreso de la iglesia, la edificación de la iglesia. Y sabe que el apóstol Pablo, preocupado por tener que dar un poquitito de explicaciones, había quienes dudaban de su llamado, había quienes dudaban de dónde provenía su ministerio. El apóstol Pablo entra directamente en el tema y se presenta diciendo: Pablo, apóstol. Y qué bueno que uno pueda tener, qué lindo escuchar a Pablo decir Pablo apóstol, y no porque, escúcheme bien, no porque sea un título honorífico y porque Pablo haya alcanzado grandes galardones, y no porque tal vez Pablo haya alcanzado una posición de liderazgo, sino, ¿sabe qué es lo hermoso y lo que nos impacta de estas palabras? Es que Pablo tenía bien en claro a qué había sido llamado, ¿sí? Pablo tenía claridad, Pablo tenía seguridad, Pablo tenía certeza. Y cuando nosotros podemos ver a una persona que tiene tan claro su llamado, es algo importante, porque es algo que Dios nos quiere dar. Es algo que Dios quiere traer a nuestra vida, y es algo que Dios quiere producir en cada uno de sus hijos. Mire, si hay algo que muchas veces trae tristeza a nuestro corazón, es cuando hablamos con la gente y van pasando los años, pasan los meses, y pasa el tiempo y sabe que lamentablemente mucha gente todavía no sabe a qué el Señor la ha llamado, o no sabe a qué todavía por qué el Señor
le salvó la vida, por qué el Señor le dio un lugar en el cuerpo, todavía no conocen, y algunos no es que por ahí todavía no conozcan, sino que no están desarrollando. No saber es complicado, y saber y no poder estar desarrollando también es triste, porque Dios nos ha llamado a participar de su obra, y su obra trae gozo, su obra trae alegría, su obra nos levanta, su obra nos impulsa, su obra realmente es donde nosotros podemos ver el poder de Dios en acción, obrando milagros y prodigios, y eso realmente es lo que capacita, fortalece, ministra a la iglesia del Señor, cuando le estamos sirviendo, cuando entendemos el propósito por el cual hemos sido llamados y por el cual realmente debemos movernos y cómo debemos movernos. La verdad que realmente es algo hermoso poder comprender cuando realmente hemos sido llamados por Dios, ¿a qué hemos sido llamados? Mire, si usted tiene a alguien ahí al lado que confía en el Señor, que le ha abierto las puertas de su corazón a Jesucristo, dígale ahí al que tiene al lado: el Señor tiene un llamado para vos. El Señor te llamó y tiene un llamado para vos. Mire qué lindo, porque Pablo no solamente tenía en claro y era bien consciente, y Pablo era una de esas personas que no perdía el tiempo, no le gustaba perder tiempo. Entonces, al entender que Dios lo había llamado y que tenía un propósito, no anduvo ni dando vueltas ni perdiendo tiempo. Enseguida se puso a trabajar para aquel que lo había llamado. ¿Y quién era el que lo había llamado? Dice la Escritura: no de hombres ni por hombre. ¡Wow! Si había algo que Pablo tenía en claro, era de dónde venía la vocación de su llamado. Era quién era el que lo había llamado a la obra. A veces creemos que son los líderes religiosos los que nos llaman a la obra. A veces creemos que son los ministros del Señor o aquellas personas que están en la iglesia que nos invitan, que nos llaman y que nos invitan a colaborar, a servir, que nos quieren dar una responsabilidad porque ven en nosotros tal vez alguna capacidad o entusiasmo o responsabilidad, y decimos: ah, bueno, me está llamando fulano de tal, me está llamando menganito, sultanito, el pastorcito de acá, el líder de allá, me está llamando. Pero ¿sabe qué? Pablo tenía muy en claro que para aquellos que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús, el llamado no viene de un hombre, el llamado proviene de Dios. Amén. Dios te escogió, diga conmigo: Dios me escogió. Dios me escogió. Dios me escogió. Y no me escogió para ser florero. Dígalo, dígalo. No me escogió. Sabemos que no, las hermanas ahí se producen, están hermosas, los varones ahí están bien coquetos, mañana es el día, ¿no?, del Padre, así que las amadas están ahí a full. Bueno, pero el Señor no le escogió para andar haciendo pinta. No. El Señor tiene un propósito, un llamado. Así como Pablo tuvo un llamado específico, claro, usted y yo, Dios nos ha llamado a sus trabajos, a sus tareas. Es decir, el llamado lo produce Dios. El llamado lo creó el Señor, y dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en buenas obras, para que anduviéramos haciendo la voluntad del Padre. Sabe que desde antes que nosotros viniéramos a la tierra, yo no sé, tal vez hay muchos que guardan tristeza en su corazón porque dicen: a mí me trajeron por casualidad, yo soy una persona que a mí me quisieron abortar, yo no era querido por mi mamá, yo no era querida por
no era querido por mi papá, no era querida por mi mamá, a mí me dejaron solo, ¿verdad? Tal vez desde muy chico hay muchas personas que han tenido que sufrir abandono, descuidos, falta de amor, y usted diga en mi corazón, ¿para qué vine? Yo no tenía un propósito, pero déjeme decirle que la Escritura dice lo contrario. La palabra del Señor nos declara que Él, desde antes de la fundación del mundo, nos llamó, nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Mire, lo vamos a leer ahí en el mismo capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Quiere decir que cuando nadie sabía el propósito de su vida, de su existencia, Dios ya lo sabía. Dios lo apartó, Dios le dio un llamado, Dios, es más, hasta antes que usted viniera y fuera dado a luz, el Señor ya lo capacitó, te capacitó con dones, te capacitó con talentos, que justamente te van a ser de mucha utilidad para la obra a la cual fuiste llamado, para el propósito que Dios tiene con tu vida. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Por eso no se deje engañar. Si tal vez sus padres lo abandonaron o no lo tuvieron en cuenta, déjeme decirle una cosa. Dios, desde el primer momento que usted fue formado en el vientre de su madre, tenía sus ojos puestos sobre usted. Porque lo amó, porque te amó. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora bien, entendemos que el llamado es para todos. Para todos. ¿Cuántos dicen el llamado es para mí? El llamado es para mí. Pero el llamado en la vida de una persona solamente puede hacerse efectivo, ¿sabe cuándo? Cuando realmente tenemos un encuentro con el Señor. Aleluya. Todos conocen bien el testimonio del apóstol Pablo, ya que estamos hablando de él en el capítulo 9 del libro de los Hechos, usted lo puede leer, cómo Pablo, sin conocer todavía a Jesucristo, más que hacer la voluntad de Dios, hacía todo lo contrario. Perseguía a aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Y esto nos demuestra que el ser humano, que el hombre, la mujer, cuando todavía no hemos tenido un encuentro con Jesucristo, no entendemos y andamos por caminos, andamos tomando decisiones que en vez de permitirnos llevar adelante la voluntad de Dios en nuestra vida, por el contrario, complican más nuestra existencia. Pablo, cuando iba camino a Damasco, en busca de cristianos para azotarlos, para hacerlos desistir de la seguridad de su salvación y de seguir a este tal Jesucristo, se encontró con aquel a quien perseguía, se encontró con el Señor. El Señor le salió al encuentro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fue tal lo impresionado que quedó el corazón de este siervo, de este tal Saulo de Tarso. Tan impresionado quedó su corazón que realmente su entendimiento se abrió. Al escuchar la voz de Jesús, su corazón se conmovió. Su vida cambió por completo. Su vida, que hasta ahora tenía un sentido incorrecto, un sentido equivocado. Él se había preparado, se había formado, pero en vez de estar haciendo la voluntad de Dios, estaba sirviendo al enemigo. ¿Y sabe eso a quién me recuerda? A usted y a mí.
cuando andábamos sin el Señor. Andábamos en esta vida haciendo lo que nos venía a mano, tal vez perdiendo nuestro tiempo, invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestros talentos en cosas que no nos producían beneficio ni a nosotros ni al reino de los cielos. Pero cuando el Señor tocó nuestro corazón, aleluya, cuando el Señor nos salió al encuentro, déjeme hacerle una pregunta, ¿le salió al encuentro el Señor en su vida? Amén. ¿Tuvo un encuentro con Jesús en su vida? Amén. ¿Escuchó la voz del Señor en su corazón, diciéndole, hijo mío, te amo, hija mía, te amo? Entregué mi vida para salvarte y tengo un propósito para vos. ¿Escuchó la voz del Señor? Yo creo que sí. Por eso estamos hoy aquí reunidos. Y déjeme decir una cosa, si realmente hemos tenido un encuentro con el Señor, si nos hemos encontrado en el camino de nuestra vida por el cual andábamos y el Señor por su gracia y por su misericordia nos salió al encuentro, hoy usted y yo debemos rendirnos a sus pies para decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Jesús quiere revelarle su propósito. Jesús es el único que puede ayudarle a entender, que puede darle dirección, que puede darle todo lo que necesita para poder hacer su voluntad. Él es el único que nos puede revelar su voluntad. Y si usted y yo hemos tenido realmente un encuentro con Jesús, entonces hoy no podemos más que hacer que servirle, que entender que tenemos un llamado al cual acudir, un llamado al cual obedecer, un llamado que no podemos perder más el tiempo. Debemos acudir a la voz del Señor. Mire, Pablo cuando se encontró con Jesús fue tan tremendo que él cayó de su caballo, tuvieron que llevarlo tomado de la mano porque no podía ver, no podía entender. Tuvieron que explicarle qué es lo que estaba pasando y dice la Escritura, ahí en el mismo libro que estamos leyendo de Gálatas, que Pablo se fue unos años, estuvo por la región de Arabia para poder conocer más profundamente y entender el llamado y la forma de llevar adelante el llamado que Dios le había dado. Y luego Pablo, como usted y como yo, empezó a darlo todo por ese llamado. Pablo empezó a poder entender por medio de la palabra que todo lo que había él aprendido, que todo lo que en lo que él había sido instruido, tenía que empezar a reverlo, a poder aprender de nuevo, a poder quitar aquellas cosas, aquellas costumbres, aquellos preceptos que habían marcado su vida para poder empezar ahora a proclamar la verdad, a caminar en la verdad. Tal vez usted y yo digamos, bueno, pero Pablo pudo encontrar, pudo entender el propósito al cual Dios lo había llamado, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para entender el llamado de Dios? ¿Cómo podemos hacer usted y yo para entender el propósito de Dios? Mire, lo primero es que hay un llamado general para todos. Lo podemos encontrar en las Escrituras, usted lo puede ver leyendo los Evangelios. Jesús
se encontraba, iba al encuentro de los discípulos, los llamaba y el Señor le decía a los discípulos que el propósito por el cual Él los había llamado era para que dejen de pescar, pero que Él los iba a transformar en pescadores de hombres. Encontramos un primer llamado. Luego encontramos que las obras a las cuales el Señor los enviaba a los discípulos era anunciar las buenas nuevas del Evangelio, la salvación, que el reino de los cielos se había acercado, que había arrepentimiento para aquellos que deseaban entrar en el reino de los cielos y que Jesucristo fue el que a través de su muerte nos dio acceso libre a la presencia de Dios. Sabe que en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, el Señor entregó la gran comisión para toda la iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? ¿Cuántos forman parte del cuerpo de Cristo? Amén, aleluya. Tenemos una tarea por delante. Tenemos una tarea por delante, dice la Escritura, usted lo puede leer ahí conmigo, que el Señor, habiéndose encontrado con los discípulos, les encomendó la tarea de predicar la palabra a todas las naciones. Es decir, que usted y yo como iglesia del Señor tenemos un propósito grande. Mire, el Señor fue claro en la misión. Varios objetivos. Versículo 19, capítulo 28 de Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué le parece? Tenemos que ir, hay que hacer discípulos y por supuesto bautizarlos, enseñarles. ¿Y a dónde? A todas las naciones. ¡Wow! Como iglesia tenemos un desafío grande, tenemos un llamado. Tal vez usted me diga, pero hermano, ¿todo eso tengo que hacer yo? Para eso está la iglesia. Fuimos llamados a pertenecer a un cuerpo. Y dentro del cuerpo, en la medida que vamos desarrollando el ministerio que Dios nos ha llamado, en la medida que vamos siendo obedientes y que nos vamos capacitando, Dios nos va ampliando la tarea y la responsabilidad. Mire, el apóstol Pablo, como decíamos, leyendo el libro de Gálatas, una vez que escuchó el llamado del Señor, ni corto ni perezoso, empezó a prepararse, a repasar, a conectarse luego en Jerusalén con los apóstoles que ya se encontraban en la iglesia de Jerusalén. No tal vez, dice la Escritura, para que le enseñaran nada nuevo, porque ya él había recibido el Evangelio de parte del mismo Señor Jesús, pero sí para encontrar compañerismo, para encontrar y comparar y poder ponerse de acuerdo en que estaban desarrollando la misma actividad, tal vez apuntando a objetivos distintos. Pero luego el apóstol Pablo se fue a predicar a los hermanos allí en la iglesia de Antioquía de Siria, y empezó a desarrollar el ministerio de la enseñanza. Hasta ese momento no era ningún apóstol, era un maestro. Era una persona a evangelizar, a compartir las buenas nuevas de salvación, compartía su testimonio, cómo el Señor lo había librado, y por medio de las Escrituras mostraba y enseñaba acerca de que las Escrituras hablaban de Jesucristo. ¡Aleluya! Todavía no había sido llamado apóstol. Todavía no había entendido que su llamado era a un apostolado. Mas luego, desarrollando el trabajo y las tareas que el Señor le había encomendado, por el Espíritu Santo, dice la Escritura, fueron apartados él y Bernabé como misioneros para levantar nuevas iglesias
en donde todavía no se había predicado el nombre de Jesucristo. Todavía no era apóstol. Todavía recién era un misionero. Y luego de varios viajes, y luego de poder levantar iglesias llenas del amor de Dios, fundadas en la sana doctrina, el apóstol Pablo puede escribirle a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, diciéndoles: he comprendido que Dios me ha llamado a un apostolado. Pablo, apóstol. En ese momento, Pablo, el apóstol. Mire, como dijimos, Dios tiene un llamado para usted. Y ese llamado lo podemos desarrollar empezando de a poco. El Señor dice en su palabra: sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Pero también dice la Escritura: aquel que es infiel en lo poco, ¿quién le va a dar más? Aquel que es infiel con las riquezas materiales, con lo que es perecedero, con lo que no tiene valor, es infiel, ¿quién le dará las riquezas eternas? ¿Quién le confiará las cosas espirituales? Entonces Dios va empezando de a poco con cada uno de nosotros. Lo importante es que en este día usted pueda entender de que usted tiene un llamado, de que usted ha sido llamado a las obras, a las tareas. Mire, cuando el Señor le pidió a los discípulos que oraran viendo las multitudes, no les dijo: pídanle que podamos levantar iglesias, grandes templos. No les dijo: miren, pídanle a Dios que mande personas que puedan dar grandes ofrendas. No, ¿recuerda lo que le dijo, cómo tenían que orar a los discípulos? El Señor les dijo: pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Obreros. Dios no necesita las riquezas de los hombres. Dios no necesita los templos de los hombres. Dios necesita los corazones de los hombres. Corazones dispuestos. Corazones que entienden la importancia de llevar adelante la voluntad de Dios, que no hay cosa más valiosa que poner las manos en el arado y mirar para adelante. Por eso yo te invito en esta hora que cierres tus ojos.